El primer tema que vamos a dar es el de la iglesia. Ese es el primer tema que vamos a tocar en este día, el tema de la iglesia. Saben que los hermanos separados dicen que la iglesia no es importante. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, no? La iglesia no es importante, que la iglesia no sirve, que la iglesia no es importante, que lo único importante es creer en el Señor Jesús. Hoy nos vamos a dar cuenta a la luz de la palabra de Dios que la iglesia, primero, sí es importante, y segundo, es un proyecto de Dios, que la iglesia no es inventada por los hombres. La gente dice que Dios no tiene ni iglesia. Yo siempre he escuchado gente que dice, no, es que yo no voy a la iglesia porque Dios no tiene iglesia, Dios no es religión, Dios no es esto. No, qué equivocado estamos cuando nosotros creemos ese tipo de cosas. Primero, ¿por qué? Porque Dios sí tiene una iglesia. Segundo, porque es un proyecto de Dios, no es un proyecto de los hombres. Por eso vamos a descubrir a la luz de la palabra de Dios cuál es el proyecto de la iglesia, qué es la iglesia y por qué Dios fundó una iglesia. Vamos, la primera cita para saber cuál es la historia de la iglesia la encontramos en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Si ustedes tienen la Biblia, pueden seguirla en la Biblia de cada uno de ustedes. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, vamos a escuchar qué es la iglesia. Vamos a demostrar que Dios sí tiene una iglesia y que esa iglesia es pilar y base de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Por si tardo, para que sepan cómo hay que portarse en la casa de ¿quién? De Dios. En la casa de Dios. Vamos a ver cuál es la casa de Dios. Que es la iglesia de Dios. Que es la iglesia. Que es la iglesia. Fíjense una cosa interesante de lo que debemos saber para leer la palabra de Dios. No podemos leerla corriendo. Porque cuando usted lee la palabra de Dios corriendo, no la va a entender. La palabra de Dios hay que entenderla, leerla pausadamente para poderla entender. Vamos a volver a leer 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15. Pero si tardo, para que sepa cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. La iglesia. ¿La iglesia de quién? Vamos a ver. De Dios vivo. La iglesia de Dios vivo. ¿Qué significa? Que Dios tiene una iglesia. Ahora, esa iglesia tiene dos cosas importantes. Vamos a ver. Columna y fundamento. La primera, columna. La iglesia es columna. Es decir, donde Dios la está construyendo. Segundo, y fundamento de la verdad. Y en esa iglesia se encuentra la verdad. Fíjense cómo 1 Timoteo nos va diciendo, la iglesia es la casa de Dios, es columna y fundamento de la verdad. Ahora, ¿por qué Dios dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad? Dios lo dice porque en el mundo vamos a encontrar muchas doctrinas totalmente distintas. A la luz de la palabra nos vamos a dar cuenta que la iglesia de Dios tiene una doctrina. Porque escuchamos gente decir, no, es que en la iglesia tal se alaba, se bendice, se busca a Dios, se hace todas las cosas por Dios. Sí, está bien, pero el detalle es la doctrina. Porque cada iglesia, mejor dicho, la iglesia fundada por Cristo tiene una doctrina. La iglesia que no es fundada por Cristo, que llamamos secta, también tiene una doctrina. Y vamos a ver a la luz de la palabra de Dios cuál es la doctrina de la iglesia de Cristo y cuál es la doctrina de las iglesias que no son de Cristo. Ahora, la iglesia es un proyecto de Dios. La iglesia estaba en el plan de Dios y es lo que vamos a descubrir. Vamos a buscar Efesios capítulo 3 versículo 1. Vamos a descubrir la iglesia como proyecto de Dios. Carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a leer todo el capítulo 3. Vamos a descubrir en este capítulo cómo San Pablo
nos va a descubrir la iglesia. Capítulo 3, versículo 1. Pero vamos a leerlo pausadamente para que podamos saborear. Por lo cual yo, Pablo, el prisionero de Cristo, en favor de vosotros, los gentiles, si es que conocéis la misión de la gracia que Dios me concedió en provecho vuestro, como me fue comunicado por una revelación. Hay algo que se le fue comunicado a Pablo por una revelación. Vamos a ver qué se le comunicó. El conocimiento del misterio. El conocimiento del misterio. La iglesia es un misterio. Hay algunas traducciones bíblicas que dicen que la iglesia es un proyecto. No sé la Biblia que ustedes tienen si dice la iglesia es un proyecto. Es lo mismo. La iglesia es un misterio, es un proyecto. ¿Sí? El conocimiento del misterio, tal como brevemente acabo de exponerlo. Tal como brevemente acabo de exponer, porque toda la carta a los Efesios Pablo está exponiendo. Ahora vamos a ver qué va a exponer Pablo. Por la lectura de la carta podréis captar mi conocimiento del misterio de Cristo. Leyendo esta carta vamos a captar el misterio de Cristo. El misterio. Entonces, la iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, es un proyecto de Dios. Pero ese proyecto de Dios es misterioso. Ese proyecto de Dios es misterioso, pero lo vamos a descubrir poco a poco a la palabra de Dios. Un misterio que no fue dado a conocer a los hombres en generación pasada. Es un misterio, Pablo está diciendo, que no lo conocieron los hombres de generaciones pasadas. ¿Quiénes son esas generaciones pasadas que no conocieron el misterio de la iglesia? El Antiguo Testamento. Ellos nunca conocieron el misterio de la iglesia. ¿Por qué? Porque dice Pablo, vuelvo a repetir, estaban... Un misterio que no fue dado a conocer a los hombres en generaciones pasadas. Es un misterio que estaba escondido a generaciones pasadas, pero que Dios le va a revelar a la gente del Nuevo Testamento. Y vamos a ver a quiénes le va a revelar Dios el misterio de una iglesia. Ahora, en cambio, ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Fue revelado a quiénes? A los apóstoles y los profetas. Entonces, hay una cosa importante, no olviden, los apóstoles están dentro de la verdadera iglesia. Y los apóstoles no se autonombran, los apóstoles son nombrados. Y eso hay que resaltarlo. Dentro de la iglesia de Cristo nadie se autonombra, son nombrados por la iglesia. Por eso se dice la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y lo vamos a ver cuando Pablo es llamado por Dios, es nombrado apóstol por la iglesia. Cuando se murió Judas, que se quitó la vida, entonces los apóstoles se reunieron y nombraron a otro apóstol. Es nombrado por la iglesia. No es que cuando Judas se murió salió uno y dijo, bueno, el Señor anoche a mí me reveló que yo voy a ser ahora apóstol de ustedes también. No, tiene que ser nombrado por la iglesia. Vamos a seguir leyendo. Por medio del Espíritu, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa cumplida en Cristo. Entonces, nos viene a hablar de un misterio. Ahora, ¿qué es un misterio? Significa que el ser humano no puede comprender. No podemos comprenderlo. A nivel humano no lo podemos comprender. Pero a nivel de Dios sí se puede entender. Y es lo que vamos a descubrir a la luz de la palabra de Dios. Fácilmente pudiéramos decir, ¿por qué Dios no dijo, bueno, vamos a salvar a todos los hombres con la muerte de Cristo? No. Él lo pudo haber hecho. Pero Dios primero tiene que saber realmente que sus seguidores le siguen con el corazón. Por eso en el misterio Dios va a dejar una iglesia. Y esa iglesia es un misterio que Dios nos va a ir revelando poco a poco. Todo ello ha sido anunciado por medio del Evangelio, del cual he llegado a ser ministro conforme al don que Dios me ha concedido por la fuerza de su poder. Vamos a volverlo a repetir ese versículo, escuchen.
de la cual he llegado a ser ministro conforme al don Primera de Dios. cosa importante, no me apure. No me apure, vamos poco a poco para que podamos entender. Primera cosa, la iglesia es un misterio. Ahora, Pablo, escuchen lo que dice. Todo ello ha sido anunciado por medio otra vez. ¿Cuál es? No, aquí. Ahora en cambio ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas. Muy bien, la iglesia ha sido revelada a los santos apóstoles y a los profetas. Muy bien. Por medio del Espíritu. ¿Por medio de quién? Del Espíritu. Ponga para acá. Eso, que yo no como gente. Muy bien, por medio del Espíritu. Muy bien. Que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo. Ajá, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo. ¿De qué cuerpo son miembros los gentiles? De Cristo. ¿De qué cuerpo son miembros los gentiles? Dice Pablo. Vamos a descubrirlo. Vamos a buscar Colosenses capítulo 1, versículo 24. Vamos a descubrir cuál es el cuerpo de las cuales son miembros los gentiles. Los gentiles son aquellas personas que Pablo fue a evangelizar para que conocieran a Cristo y los hace miembros del cuerpo. Pero vamos a descubrir, según Colosenses, cuál es ese cuerpo, si es el cuerpo humano o es el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver cuál es el cuerpo de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Vamos a leerlo. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Coloquen ahí los que están siguiendo la enseñanza. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Le coloco una flechita y dice: ¿cuál es el cuerpo de Cristo? Le colocan como pregunta. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Y ahorita vamos a descubrir cuál es la respuesta. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Ahora me alegro de los padecimientos que soporto por vosotros. Pablo se alegra de los padecimientos que soporta por todos los gentiles. Vamos a ver. Y completo en mi cuerpo. Y completa Pablo en su cuerpo. Pablo está diciendo que él completa en su cuerpo algo que le hace falta a otra persona. Lo que falta a la tribulación de Cristo. Lo que falta a la tribulación ¿de quién? De Cristo. Muy bien. En favor de su cuerpo. Ajá, en favor de su cuerpo. Es decir, en favor del cuerpo ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Pablo completa en su carne, en su cuerpo, lo que le falta a la tribulación en favor del cuerpo ¿de quién? De Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? Vamos a ver. Que es la iglesia. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia. Muy bien. Ese es el cuerpo de Cristo. Ahora tenemos que descubrir cuál iglesia es el cuerpo de Cristo. Si es la católica, si es la protestante, si es la pentecostal, si es la testigo de Jehová, si es la de Jesús solo. Eso es lo que vamos a descubrir. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Entonces, ya sabemos que el cuerpo de Cristo es la Santa Madre Iglesia. Ya sabemos que la iglesia es un proyecto de Dios, es un misterio que fue revelado a los apóstoles y a los profetas. A los del Antiguo Testamento no, a los del Nuevo Testamento, a los apóstoles y a los profetas. Esa iglesia, ese misterio tiene un cuerpo, ¿sí? Ese cuerpo de Cristo es la iglesia. Ahora, vamos a ver, volvamos otra vez a Efesios capítulo 3, versículo 6. Ahora, íbamos en el 6. Cuando comenzamos a leer, paramos ahí, vuelvo a leer el 5, un momentico. Un misterio que no fue dado a conocer a los hombres en generaciones pasadas. Ajá, un misterio, la iglesia, que no conocieron los del Antiguo Testamento, sino lo conocieron ¿quiénes? Las generaciones pasadas. Ajá, pero ¿quiénes lo conocieron? Siga. Ahora, en cambio, ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas. Fue revelado a los apóstoles y a los profetas. Muy bien. Por medio del Espíritu, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo. Que los gentiles, los que están escuchando la palabra de Dios, son miembros del mismo
cuerpo. ¿De cuál cuerpo? De Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Ya lo vimos, Colosenses capítulo 1, versículo 24. Muy bien. Y partícipes de la misma promesa cumplida en Cristo Jesús. Todo ello ha sido anunciado por medio del Evangelio, del cual he llegado a ser ministro. Ahora, Pablo dice, yo he llegado a ser ministro ¿de qué cosa? De la iglesia, del cuerpo de Cristo. Yo he llegado a ser ministro del cuerpo de Cristo. Conforme al don que Dios me ha concedido por la fuerza de su poder. A mí, el menor de todos los santos, me fue concedida la gracia de anunciar a los gentiles la insondable riqueza de Cristo y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido desde siglos en Dios. Y esclarecer, dar a entender el misterio que estaba escondido, ¿desde cuándo? Desde siglos en Dios. Estaba escondido desde siglos. Entonces, vamos viendo cómo Pablo nos va diciendo que la iglesia es un proyecto de Dios, que es un misterio que estaba escondido a la gente del Antiguo Testamento, pero que con Cristo ese misterio viene a ser revelado. ¿Sí? ¿Hasta ahorita vamos bien? ¿Estamos entendiendo lo que es la iglesia? ¿Por qué? Porque es que yo no puedo decir, la iglesia verdadera es la iglesia tal. Pero ¿cuáles son los fundamentos para saber cuál es la iglesia verdadera? Primero, porque la iglesia es un proyecto de Dios, no es un invento de los hombres. ¿Sí? Esa es la primera teoría que nosotros debemos, como católicos, quitarle o tumbarle a la gente. Aquellos que dicen, no, es que Dios no tiene una iglesia. No, es que Dios no necesita la iglesia. Es que no necesitamos la iglesia para salvarnos. Son mentirosos. Porque primero, sí necesitamos la iglesia. Segundo, la iglesia es un proyecto ¿de quién? De Dios. Es un misterio de Dios. Estaba escondido, pero Cristo lo reveló a los apóstoles y a los profetas. Esa iglesia, que es el cuerpo ¿de quién? De Cristo, dice 1 Timoteo, es columna y fundamento de la verdad. Vamos a seguir leyendo lo que nos dice Efesios. Efesios. Creador del universo, para que la multiforme sabiduría de Dios me manifieste ahora a los participados y a las potestades. A los principados y a las potestades. Vuelvo a leer otra vez. Creador del universo, para que la multiforme sabiduría de Dios se manifieste ahora a los a los principados y a las potestades en el cielo. Para que se manifieste a los principados y a los potestades del cielo. Vamos a ver qué se va a manifestar. Mediante la iglesia. Dice así. Y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido desde siglo en Dios, creador del universo, para que la multiforme sabiduría de Dios se manifieste, dice, la multiforme sabiduría de Dios. Vamos a ver dónde se va a manifestar la sabiduría de Dios. Porque fíjense los atributos que tiene la iglesia. Primero, es un proyecto de Dios. Segundo, es un misterio de Dios. Tercero, ha sido revelado a los apóstoles y a los profetas. Cuarto, esa iglesia es parte de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Ahora, las potestades del cielo, dice, y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido desde siglo en Dios, creador del universo, para que la multiforme sabiduría de Dios, escuchen, que se manifieste ahora a los principados y a los potestades en el cielo. Es decir, que los principados del cielo, que las potestades que hay en el cielo, que los ángeles, que todos los que están en el cielo van a ver que la sabiduría de Dios se manifiesta en la tierra en un lugar específico. Vamos a ver cuál es ese lugar. Mediante la iglesia. Mediante la iglesia. Ahora volvemos otra vez a la pregunta. ¿Cuál iglesia? ¿Cuál iglesia?
Ahorita vamos a darle la respuesta a ver cuál es la iglesia. Pero nos estamos dando cuenta que ese misterio de Dios no lo sabían ni las potestades, ni los ángeles, ni los santos, ni nada de eso. Solamente lo tenía escondido ¿quién? Dios. Era un misterio. Dios lo revela a los apóstoles, a los profetas, y luego dice, ahora sí, las potestades, los ángeles, todo lo que está en el cielo, van a saber dónde Dios manifiesta su gracia. Dice, para que Dios se manifieste la multiforme sabiduría. Es decir, hay un lugar donde se da la sabiduría ¿de quién? De Dios. Ese lugar, volvamos a repetirlo, vuélvalo a repetir desde aquí, y esclarecer. Y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido desde siglo en Dios, creador del universo, para que la multiforme sabiduría de Dios se manifieste ahora a los principados y a las potestades en el cielo. A los principados y a las potestades, ¿dónde? En el cielo. En el cielo. Vamos a ver dónde se va a manifestar. Mediante la iglesia. Se manifiesta mediante la iglesia. ¿Qué significa la palabra de Dios manifiesta? ¿Sí? Como cuando usted le dice a alguien manifiéstate, aparécete. Usted no ha visto películas así de brujos y cuestiones así. Uno ve, ¿no? Porque uno tiene que aprender un poquito de eso también, ¿no? Y de hechicero y todo eso. Entonces, que hay alguien que está por ahí asustando y ya todo asustado uno le dice, pero manifiéstese para ver quién es. Manifiéstese. Es decir, darse a revelar. Entonces, la gracia, la sabiduría de Dios se da a revelar, se manifiesta en la Santa Madre Iglesia. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo. De este modo, Dios ha realizado su designio eterno en Cristo Jesús, Señor nuestro, quien mediante la fe en Él nos da valor para llegarnos confiadamente a Dios. A través de la iglesia, nosotros llegamos confiadamente ¿a quién? A Dios. A Dios. O sea, ¿sí necesitamos la iglesia para llegar a Dios? Sí. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por eso os ruego que no os desaniméis por las tribulaciones que por vosotros padezco. No se desanime por las tribulaciones que padece la iglesia, ¿Cuántas tribulaciones no ha padecido la iglesia? Muchas. ¿Cuántas veces no ha sido difamada? ¿Cuántas veces no ha sido maltratada? ¿Cuántas veces no ha sido atacada por los protestantes? ¿Ustedes no se han dado cuenta que los protestantes no atacan a los ateos, a los que no creen en Dios? Los protestantes atacan a los católicos, a los que creen en Dios. Pero sobre todo, no a los católicos preparados, sino a los católicos que de la palabra de Dios conocen poco o nada. De los católicos que se conforman con que yo fui a misa el domingo. Sí, ¿y qué dijo el padre en la misa? Estuvo bonita, pero yo no me acuerdo ni de qué habló el salmo, ni de qué habló la lectura, ni de qué habló el evangelio. No, hay que estar preparados. Pues ellas son vuestra gloria. Siga. Siga. Así que doblo mis rodillas ante el Padre, que quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Dice Pablo, por eso yo, Pablo, ante este misterio doblo rodillas, adoro lo que Dios ha creado, la iglesia. Pablo dice, vuélvelo a repetir de aquí, yo doblo rodillas. Así que doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que en virtud de su gloriosa riqueza os conceda fortaleza interior mediante la acción de su Espíritu, y haga de Cristo que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, y que de este modo, arraigados y cimentados en el amor, podáis comprender con todos los santos la anchura y Fíjense lo que dice Pablo, ¿no? Para que podamos comprender con todos los santos. Con todos los santos. Entonces la iglesia de Cristo tiene santos. ¿Usted ha escuchado cuando el evangélico dice, esos santos? ¿Quién dice? ¿Dónde está en la Biblia los santos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Vuélvalo a leer. Podáis comprender con todos los santos. Para que podamos comprender nosotros con todos los santos. Santos son aquellas personas que han vivido una vida
digna, acorde a lo que Dios quiere, y por eso la iglesia los beatifica, los santifica, los nombra santos, porque son personas de una vida, digámoslo, intachable. No es que no hayan cometido pecado, sí cometen pecado, pero volvieron su corazón realmente a Dios y dieron su vida. ¿Por quién? Por Dios. Esos son los santos. Sigamos leyendo. La anchura y la longitud, la altura y la profundidad. Fíjense, dice Pablo, para que vean la anchura, la altura, la profundidad que tiene este misterio. Y conozcáis el amor de Cristo. Para conocer el amor de Cristo, siga. Que excede a todo conocimiento, y que así os llenéis de toda la plenitud de Dios. Para que puedan llenarse de la plenitud ¿de quién? De Dios. Para llenarnos de la plenitud ¿de quién? De Dios. Ahora, para llenarnos de la plenitud de Dios, debemos estar dentro de la iglesia. Vámonos a Efesios, la misma carta de Efesios, capítulo 1. Vamos al capítulo 1, versículo 22. Vamos a ver dónde está la plenitud de Dios. Fíjense lo que hemos hecho, ¿no? Nos dice Pablo que los gentiles son parte del cuerpo de Cristo. Después vimos en Colosenses capítulo 1 versículo 24 cuál era el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Ahora Pablo nos dice que en ese lugar se da la plenitud de Dios. Efesios capítulo 1 versículo 22 y 23. Es el lugar donde se da la plenitud de Dios. Vamos a ver cuál es. Efesios 1, 22, 23. Sometió todo bajo sus pies. Fíjense, dice la palabra. Dios Padre sometió todo bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? Todo está sometido bajo los pies de quién? De Cristo. De Cristo. Muy bien. Y les constituyó cabeza suprema de la iglesia. ¿Quién es la cabeza suprema de la iglesia? Cristo. ¿Quién es la cabeza suprema de la iglesia? Cristo. Cristo. Muy bien. Que es su cuerpo. Que es su cuerpo. Es decir, el cuerpo de Cristo, ¿quién es? La iglesia. ¿Y quién es la cabeza suprema? Cristo. Vamos a volverlo a leer completo. Sometió todo bajo sus pies y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. ¿Y dónde se da la plenitud de lo que se llena todo en todo? En la iglesia. En la iglesia. ¿Ven que es importante la iglesia? Decíamos en Efesios, anteriormente busqué Efesios 19, 3, 19. Decía Efesios capítulo 3, versículo 19, decía lo siguiente. Aquí. Y conozcáis el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Que conozcamos el amor de ¿quién? De Cristo. Ese amor de Cristo lo vamos a conocer ¿dónde? En la iglesia. Muy bien. Y que así lo llenéis de toda la plenitud de Dios. Para que ustedes estén llenos de toda la plenitud ¿de quién? De Dios. Y en Efesios, volvemos otra vez a Efesios, capítulo 1, versículo 22-23, dice: sometió todo bajo sus pies y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Entonces la iglesia es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y en esa iglesia Cristo llena todo en todo. Es decir, que la verdad no la vamos a encontrar fuera de la iglesia, sino que la vamos a encontrar dentro de la iglesia. Volvamos otra vez a Efesios, capítulo 3, versículo 19. Y conozcáis el amor de Cristo, de que excede a todo conocimiento, y que así os llenéis de toda la plenitud de Dios. Siga. Aquí, hasta ahí. Siga. A aquel que tiene poder para realizar todas las cosas, incomparablemente mejor de lo que nosotros podemos pedir o pensar conforme a nuestra capacidad. Fíjense cómo esta iglesia es un plan ¿de quién? De Dios. ¿Superior a quiénes?
A nosotros. Conforme, superior a lo que nosotros pensamos e imaginamos, es el plan ¿de quién? De Dios. A Él la gloria en la iglesia. A Él, es decir, ¿a quién? A Cristo, a Dios, la gloria en la iglesia. ¿A dónde se le da la gloria a Cristo? En la iglesia. Vuélvalo a leer. A Él. A Él la gloria en la iglesia. A Él, a Cristo, la gloria en la iglesia. En la iglesia, muy bien. Y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. En Cristo Jesús. Poco a poco. Léamelo, poquito a poco. Y en Cristo Jesús. Poquito a poco. Y en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Vamos a leerlo otra vez. Aquel que tiene todo poder. Versículos 10 y 20. Vamos a leer el versículo 20. ¿Sí? Por eso nosotros damos los cursos bíblicos. Y cuando uno da el curso bíblico, hay que enseñar a las personas que la palabra de Dios, para que usted también lo vaya aprendiendo poco a poco, ¿sí? Porque es primera vez que me ayuda en leer la Biblia. La palabra de Dios tenemos que leerla pausadamente y luego ir descubriendo, ¿sí? Ir descubriendo. Fíjense que cuando leíamos este capítulo completo, capítulo 3, hay algo que nos llevó a descubrir el cuerpo. Decía que los gentiles son miembros del mismo cuerpo. Había que saber de cuál cuerpo. Por eso paramos ahí y fuimos a Colosenses. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 24, descubrimos que el cuerpo es la Santa Madre Iglesia. Que el cuerpo es la iglesia. Por eso volvemos otra vez a Efesios y vamos a ir descubriendo poco a poco que en esa iglesia será la plenitud ¿de quién? De Dios. Nos vamos otra vez a Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23 y nos dice que es en la iglesia donde se da la plenitud ¿de quién? De Dios. Volvemos otra vez a Efesios capítulo 3, versículo 20. Vamos a descubrir algo interesante. A aquel que tiene poder. ¿Quién tiene poder? Dios. Dios. ¿Recuerdan el Evangelio de San Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante? Cuando el Señor dice, yo tengo todo poder en Él y en la tierra. Entonces, fíjense, Efesios dice, aquel que tiene todo el poder. ¿Quién tiene todo el poder? Dios. Dios. Es decir, a Dios. Para realizar todas las cosas. Que es el que realiza todas las cosas. Incomparablemente mejor que de lo que nosotros podemos pedir o pensar. Mejor de lo que nosotros imaginamos. ¿Cuánta gente dice, es que yo pienso que la iglesia tiene que ser así? Pero no es lo que usted piense, compañero. Es lo que Dios ha hecho. Punto. Dice, vuélvelo a repetir esa línea. Incomparablemente mejor de lo que nosotros podemos pedir o pensar. Mejor de lo que nosotros podemos pedir o pensar. Conforme a nuestra capacidad. A Él la gloria en a Él. ¿A quién se le va a dar la gloria? A Dios. A Él la gloria, es decir, a Dios la gloria. ¿En qué lugar se le da la gloria a Dios? En la iglesia. En la iglesia. No fuera de la iglesia, sino se le da la gloria a Dios en la iglesia. Muy bien. Y en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Por todas las generaciones. Por todas las generaciones. Y por todos los tiempos. Y por todos los tiempos. Y escuche cómo termina la carta. Amén. ¿Y qué significa amén? Gloria a Dios. Que así sea. No, gloria a Dios. Amén significa que así sea. Este viene de la rama protestante, por eso dijo gloria a Dios. No, amén no significa gloria a Dios. Amén significa que así sea. Que así sea. Entonces, fíjense, vamos a volver a leer ahora sí el 20 completo. A aquel que tiene poder para realizar todas las cosas, incomparablemente mejor de lo que nosotros podemos pedir o pensar, conforme a nuestra capacidad. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Amén. Es decir, que a Cristo se le da la gloria, ¿dónde? En la iglesia, por todos los siglos de los siglos. Amén.